Hermanos, llegamos al sermón, a compartir la palabra de Dios. La palabra es palabra de Dios, es el Espíritu Santo la inspiró y la dio. Así que sobre esta primicia vamos a empezar. El título de este sermón se llama La arma que debemos saber manejar. ¿Cuál es el arma que el creyente debe de saber manejar bien? Bueno, a ustedes ya lo saben seguramente, la palabra de Dios. Dice el texto en Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación, que fue lo que vimos la vez pasada, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Llegamos, mis hermanos, a esta espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la sexta pieza de esta armadura que Dios nos da. Si ustedes observan, la primera y la única pieza que es nombrada específicamente como un arma ofensiva. En toda la armadura es la única arma ofensiva. Los soldados del Imperio Romano no luchaban con las sandalias ni usaban los cascos para entrar a la guerra. En un sentido espiritual, nosotros hemos estudiado y hemos compartido, hemos visto estas piezas de la armadura que son también para nuestra protección, pero también sirven como unas armas ofensivas, también para poder usarlas en la lucha. Por ejemplo, la integridad que da el cinturón de la verdad. Es todo un testimonio, porque el creyente que vive en integridad ya está luchando, incluso sin darse cuenta que está en medio de la batalla, en medio de la pelea, porque es un testimonio de vida que redarguye, que enseña. A veces es un testimonio que avergüenza, en el sentido positivo, cuando un creyente está viviendo la vida como cristiano, delante de sus amistades, delante de sus compañeros, se sienten ellos avergonzados. Pero también la coraza de justicia, esa justicia imputada, esa justicia de corazón, es también todo un testimonio. Vivir una vida justa, santa, piadosamente, embellece el evangelio y es a un testimonio poderoso. También el evangelio con que nos calzamos, las sandalias del evangelio de la paz, nos sostiene. Es un arma que en un sentido podemos usarla para poder estar bien firmes y pisar firmes. También es un arma que podemos proclamarla y que debemos utilizarla en la evangelización. Y cuando usamos esta palabra, este evangelio, entonces entramos a terreno enemigo, al terreno donde el diablo tiene esclavizado a personas, y es ahí donde el creyente puede compartir y puede pelear este evangelio de la paz. También nuestro yelmo de la salvación, que nos guarda de todos sus dardos que llegan a la mente, a la cabeza, con ideologías, pensamientos, ideas, muchas cosas que el diablo va a querer estar estorbando en nuestra cabeza, y es algo que tenemos que saber y protegernos con este yelmo de la salvación. Y esta salvación también debemos proclamarla viviendo una vida con el evangelio. Y llegamos, claro, a la espada. Claramente nuestra espada es ofensiva. En otras palabras, tenemos la palabra de Dios, no solo para consolarnos a nosotros mismos, no solo para estudiarla y entenderla. Tenemos la palabra de Dios como un arma que debemos saber manejar bien. En nuestra guerra contra Satanás es un arma que debemos saber utilizarla perfectamente. Y sus sutilezas de Satanás contra nosotros, sus ataques contra nosotros, esta arma nos puede ayudar para vencer, para librar una batalla en contra del enemigo, y también cuando vamos a su territorio donde Satanás domina, y podemos ir y proclamar el evangelio. Y esta palabra que es ofensiva, esta espada, nos ayuda mucho en nuestra pelea. Así que vamos a hablar de la espada. El soldado romano, mi hermano, tenía dos clases de espada. Una grande, una larga, pesada, rompaya, algo así se llamaba. Una espada que usaban para andar a caballo y poder estar peleando. En Apocalipsis se menciona ese tipo de espada. Pero la espada que está mencionando aquí en este texto es una espada corta, machaira se llama.
Es una espada que empleaban para pelear cuerpo a cuerpo. Era una daga, era algo pequeño. Esta clase de espada es la que traía Pedro. ¿Se acuerdan ustedes cuando le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote? Con esa espada, con esa machaira fue la que le cortó la oreja a este siervo del sumo sacerdote. Jesús menciona esta espada en Mateo capítulo 10, versículo 34, donde dice, un texto que ustedes conocen: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Es una espada corta. ¿Qué nos dice el texto entonces? Tenemos dos espadas. ¿Qué nos dice el texto que estamos viendo? Primero nos dice que es la espada del Espíritu. Es del Espíritu porque es el Espíritu que nos ha dado esa palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, un texto que normalmente los creyentes conocen. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que toda la Escritura es inspirada por Dios. Dios nos los ha dado por medio de su Santo Espíritu. Eso es bien importante saber eso. Reconocer que la Biblia que tenemos, que la revelación de Dios llamada la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, nos ayuda mucho en medio de nuestra pelea. Pedro, en el capítulo 1, en su segunda carta de capítulo 1, versículo 21, dice lo siguiente: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Algunas veces nos dicen en medio de esta lucha, en medio de estas ideas, de esas batallas, ideologías, nos dicen, la Biblia la escribieron los hombres. Y nosotros decimos, claro, la Biblia dice, la escribieron, pero fueron los santos hombres de Dios. El asunto es quién inspiró a estos hombres. Estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo y entonces tenemos esta espada que es del Espíritu porque Él es su autor. En este sentido, mis hermanos, es el Espíritu Santo que aplica la palabra al corazón del oyente. Yo espero que en esta tarde el Espíritu Santo haga lo mismo en el corazón de toda la persona que nos escucha, de toda persona que nos está viendo y que nos está escuchando en esta transmisión. El Espíritu Santo esté ahí llevando la palabra con su presencia, esta palabra, y que pueda hacer lo que Dios quiera hacer en la vida, en tu vida y en la vida de todos los que nos están escuchando. El predicador puede decir, yo como predicador puedo decir las palabras correctas, otro puede decir el contenido bíblico correcto, pero la palabra es eficaz solo cuando está el Espíritu Santo aplicando esta palabra a la vida de las personas. ¿Por qué? Porque esta palabra convence, esta palabra enseña, esta palabra redarguye, esta palabra corrige, esta palabra instruye, siempre cuando el Espíritu Santo está ahí en la vida de la persona. Esta palabra transforma, mi hermano. Por lo tanto, podemos manejar nuestra espada con mucha inteligencia humana. Hay personas que saben la Biblia, hay personas que conocen textos, pero no viven la Biblia, no tienen el Espíritu Santo, lo conocen de una manera intelectual. Tengamos cuidado con eso, pero solo aquella persona que tiene el Espíritu Santo, que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, entonces esta palabra puede ser aplicada a tu corazón, a mi corazón, por el mismo Espíritu Santo que mora en el creyente. Bueno, eso nos dice, la primera parte que nos dice que es la espada del Espíritu. Pero también nuestro texto nos dice que es la palabra de Dios. Y lo que Pablo tiene en mente es toda la revelación que procede de la boca de Dios. Toda la revelación bíblica en su amplitud, en su esencia, en el mensaje bíblico, en el mismo evangelio, revelado a través de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, por todas las personas que Dios ha usado desde Génesis hasta Apocalipsis, y que llega a la culminación de la obra
y de la persona y de la vida de nuestro Señor Jesucristo y pasa a los apóstoles y ahora ha llegado a nosotros esta palabra de Dios. Esta palabra de Dios, mis hermanos, es un arma que debemos de saber manejar. Debemos ser diligentes para usar esta arma. No debemos de ser descuidados con la palabra de Dios. Es un reto que tenemos como creyentes. Yo espero que en la Iglesia Evangélica Los Peregrinos, al menos en las conferencias, en la oración, en los estudios bíblicos, en los programas de radio, en las predicaciones, no estamos para comunicar ideas nuestras. Estamos expuestos a hablar muchas veces nuestras ideas. Lo que debemos de hacer diligentemente es dar la palabra de Dios, es dar el mensaje de Dios. Hermanos, hay un solo camino a Dios, y es Cristo Jesús. Hay un solo mensaje salvador que es eficaz, el Evangelio. Y este Evangelio es para todos los seres humanos, para los que saben bastante de conocimientos, hasta para un niño. Es un mensaje válido para todas las generaciones. Este mensaje del Evangelio, esta palabra de Dios, esta palabra que es inspirada por el Espíritu Santo, puede llegar a todas las generaciones, adultos, jóvenes, niños, adolescentes. Es para todas las culturas, para los mexicanos, para los hondureños, para los huastecos, para los tarahumaras, para cualquier cultura, para toda persona, es este evangelio. Las más letradas, este evangelio es para ellos también. Los que no tenemos muchas luces, este evangelio también es para nosotros. Es el mensaje, es el evangelio, es la palabra de Dios. Quiero decirte un pasaje en Isaías. Isaías ya lo había dicho. Precioso este texto. Y tú lo conoces. Isaías 40, versículo 8. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. El único mensaje que llega al fondo de nuestra condición como personas, el único mensaje, y que trae una salvación verdadera, es el mismo evangelio. No hay otro. Es el mismo evangelio. La palabra de Dios es un mensaje esencial para toda persona y se puede resumir en pocas palabras. Podemos resumirlo que somos miserables pecadores, pero Dios en su amor ha hecho lo necesario para enviar a Cristo Jesús, para darnos la salvación. Y lo ha enviado en forma humana, a fin de que Él recibiera mi culpa, tu culpa, y pudiera morir en tu lugar, en mi lugar. Si tú y yo respondemos con fe a este mensaje, si aceptamos, como dijimos la semana pasada, este evangelio, si lo recibimos como un regalo de Cristo y le pedimos que Él nos salve y que nos dé el don de su Santo Espíritu, Él ofrece nueva vida. Una nueva vida que se vio reflejada en la resurrección de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, y que da un gozo en esta vida que estamos viviendo, conociendo diariamente la salvación a través de la santificación, a través de la transformación de día a día, hasta que un día lleguemos a su presencia y estemos con Él. Esto es de una manera resumida el evangelio, la palabra del Señor. Así que mi hermano y mi hermana, lo que estamos diciendo es qué es lo que nos está diciendo este texto. Pero vamos a ver el segundo punto. La palabra de Dios, la palabra del Espíritu es poderosa en sí misma. Es muy poderosa. Te voy a llevar a un texto, Hebreos también. Hoy vamos a hablar mucho de textos de la palabra. Hebreos capítulo 4, versículo 12 al 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Mi hermano, la palabra de Dios es viva. Yo no necesito hacerla vivir, ni tú. Es viva. La palabra es eficaz. Yo no necesito hacerla eficaz. Es eficaz en sí
mismo. Pero no solamente nos dice que es viva y que es eficaz. El texto también nos dice que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es una operación a corazón abierto lo que hace la palabra. Parte, es cortante, penetra hasta lo más profundo de lo que somos. Esa es la palabra. Dice, versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mi hermano, en este mismo momento, el Espíritu Santo, Dios mismo, nos está observando, nos está viendo, pero no solamente nos ve por fuera, nos ve por dentro. La palabra de Dios es cortante por donde tú la veas, mi hermano. Si tú la ves de una manera sencilla, y aquí, ojo, porque es bien importante esto, si la ves de una manera sencilla, la palabra corta, es cortante. Un niño la puede entender. Yo me sorprendo cómo, voy a mencionar algunos niños, niñas, como Abigail, como Allison, como Estrellita, como la sobrina de Saidi, que son niñas que les pueden entender perfectamente lo que es la salvación y pueden compartirla y la creen. Y otros niños de la iglesia han crecido creyendo esta palabra porque es tan sencilla, tan práctica, que no hay dificultad ninguna para no entenderla. Podemos entenderla perfectamente. Pero también la palabra, por donde la veas, es tremendamente profunda. No hay nadie que haya llegado a entender todas las dimensiones de esta palabra, de este evangelio. Tú que me estás escuchando y que tienes a lo mejor 30, 40, 50 años como creyentes, o 10 o 5 años como creyentes, mi hermano y mi hermana, todavía nos falta comprender más la palabra. Isaías dice lo siguiente. Fíjate, Isaías 55, 10, 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice el Señor, y será prosperada en aquello para que la envíe. Quiero decirte que Isaías es el evangelista del Antiguo Testamento. Isaías nos está hablando que Dios es quien da viveza, eficacia a la palabra, y en última instancia Dios es quien maneja esta palabra y utiliza esta espada siendo eficaz en sí, porque es espada del Espíritu Santo. Esto, mi hermano, es precioso, mi hermano. Reconocer que la palabra es poderosa en sí misma, es una bendición. Pero es un arma que tú y yo debemos saber manejar. Esta misma palabra que es poderosa es el punto 3. Esta misma palabra que es poderosa en sí misma, nosotros hemos de tomarla y utilizarla en la guerra. Algo que me parece increíble es que Dios haya dejado en nuestras manos, en sus soldados humanos, la responsabilidad de esgrimir esta palabra suya. En realidad, ¿por qué no envió a los ángeles y que mejor usaran la palabra? Yo creo que a lo mejor ellos pueden utilizarla mejor, pero Dios en su amor, en su misericordia, nos dio la palabra para que podamos saber usar bien esta palabra. En las guerras romanas, el soldado no recibía adiestramiento cómo usar el calzado. Creo que no. Quizá a lo mejor en el uso de su escudo, a lo mejor sí. ¿Por qué? Porque así es. Pero normalmente en las piezas defensivas solamente es cuestión de colocársela y listo, y salir a la batalla, ¿sí?
la coraza, el casco, hay que ponérselo y salir. Pero donde tenían que adiestrarse el soldado romano es en el uso de la espada. Ahí era. Nosotros necesitamos también un adiestramiento en el uso de la palabra de Dios. Una pregunta. ¿Has estado alguna vez en algún debate familiar, en algún asunto laboral, que se hable del evangelio y que de alguna manera empiecen ahí a acorralarte por todo lo que dicen? Y tú teniendo la palabra de Dios, me imagino sabiendo la palabra de Dios, inclusive te hagan hasta perder la batalla porque te argumentan de una manera muy humana, muy bonita, muy sabia, de una manera filosófica, te acorralan, de una manera moral, social. Sobre todo aquellos que no quieren nada con el evangelio, aquellos que no aceptan el evangelio. ¿Te has sentido así? ¿Has estado en una situación así? Yo, mi hermano y mi hermana, he estado en muchos. Normalmente, cuando saben que soy creyente o cuando saben que soy pastor, a veces vienen las preguntas, de esas preguntas que a veces son bien intencionadas, a veces sí, son genuinas, a veces nada más es para poder tropezar a uno, para meter el pie ahí. Pero me acuerdo del testimonio de mi hermano Ángel, me lo comentó en su testimonio en el radio, y me acordé de eso cuando estaba haciendo eso. Me acordé cómo él tuvo que decir, espérense, esto es así, el evangelio es así, yo he creído en esto. Y si recuerdas, el testimonio del hermano Ángel, en realidad, el hermano Ángel, tú y yo lo conocemos. Y eso, mi hermano y mi hermana, debe de animarnos a dar testimonio. Tenemos que saber usar la palabra. Muchas veces no queremos usar esta espada porque no sabemos usarla bien, la palabra de Dios. Pensamos que si tenemos un Nuevo Testamento en griego, con eso ya es suficiente. O si tenemos una Biblia de estudio, de esas de MacArthur, de esas pesadas, de esas caras, con eso ya. No, eso está bien. Pero tenemos que aprender a adiestrarnos en el uso de la palabra. Necesitamos hacer estudios bíblicos profundos. Tenemos un discipulado aquí en la iglesia que usamos un método inductivo que nos ayuda a hacer estudios bíblicos profundos y que aprendemos las maravillas de esta palabra de Dios. También, mi hermano, gracias a Dios por la vida de David en su ministerio Redefensa, que nos ayuda en este aspecto. Porque nuestros jóvenes principalmente son los que son atacados con todos los argumentos de afuera de este mundo, son desarmados y por falta de un entrenamiento en la palabra de Dios no pueden defenderse. Este ministerio de Redefensa, uno es para poder anunciar el evangelio y otro para poder aclarar bien este evangelio. Ahora, sin embargo, en esta guerra espiritual, hay una sola manera de adiestrarse. Ni siquiera te puedo decir que los seminarios bíblicos, que los institutos bíblicos a veces te pueden adiestrar bien. No es así. La única manera, el medio que Dios ha dispuesto para poder adiestrarnos en medio de esta guerra es en medio de la discusión, del debate, de utilizar bien la palabra de Dios, de estar adiestrándose, de hacer estudios bíblicos y enfrentarse en medio de esta lucha a compartir, a dar testimonio de lo que es la palabra de Dios, el evangelio. Así que, por lo tanto, mi hermano y mi hermana, anímate. Si eres creyente de muchos años y todavía no te atreves a dar testimonio a nadie, es más, eres de la secreta, eres de los cristianos de la secreta, donde solamente tú sabes y nadie más sabe. A lo mejor no te atreves porque sabes muy bien que te van a desarmar. Sabes muy bien que van a decir bastantes cosas que no vas a saber cómo responder. No te desanimes. Testifica al Señor. A lo mejor hay cosas que no sabemos de la palabra. ¿Quién es suficiente para esto? Hay cosas que no sabemos, pero di lo que sí sabes. Vamos a decir lo que sí sabemos que dice la palabra.
Y ves corriendo, cuando te sientas desarmado o desarmada, ves corriendo a la palabra de Dios y busca las respuestas ahí. Busca ahí las respuestas. Y seguramente, y si tienes tu humildad, le vas a poder preguntar a los hermanos mayores: oye, ¿qué pudiera responder al respecto sobre esta pregunta? ¿Cómo contestarías tú sobre esto? Ten la humildad y seguramente los hermanos mayores te van a apoyar, te van a ayudar, te van a adiestrar para que tú puedas manejar bien la palabra de Dios. En mi experiencia, y yo creo que en la tuya también, la primera vez que sales a la batalla es muy difícil. Muy difícil. Gracias a Dios, porque siempre está a nuestro lado y muchas veces descubrimos que Él por la mañana, en nuestra lectura bíblica, en la oración, en un texto que leemos por ahí, en una circunstancia tal, el Señor nos está dando de su palabra. Y podemos nosotros aprender de ahí en la mañana, porque en la tarde seguramente Dios va a dar una oportunidad para poder compartir y para poder aplicar lo que hemos estudiado en la mañana. Claro está, si en la mañana tú lees la Biblia, si en la mañana tú tienes una relación personal con el Señor, si en la mañana tú oras y buscas de mañana al Señor. Y cuando ya estamos mayorcitos, cuando ya tenemos años de creyentes, a veces nos confiamos, no nos adiestramos para palabra, con la palabra del Señor, porque pensamos que al principio Dios siempre es bien benigno, bien bueno con nosotros cuando somos principiantes. Recuerdo muy bien a una hermana principiante, recién convertida. Alguien le dijo una frase por ahí, era una iglesia muy pequeña, evangélica, unos 30 personas, 20 personas, y la otra persona, su vecina, iba a otra iglesia que no era evangélica y que iban como 300 o 400. Y le dijo: oye, ¿por qué vas allá? Allí son bien poquitos, acá la mayoría somos más, nosotros sí tenemos la verdad. Y ella me dijo en su testimonio: lo único que se me vino a la mente es que, bueno, los escogidos son pocos, Dios llama a muchos, pero Dios escoge a pocos, entonces pues yo me congrego aquí. Mi hermano y mi hermana, realmente Dios es muy bondadoso cuando somos principiantes. Yo he tenido experiencias y no las voy a comentar aquí porque algunas a veces, inclusive hasta he sido un poquito tosco, hasta sarcástico, pudiera decir, pero Dios siempre ha sido bueno cuando empezamos a caminar con Él. Él nos recuerda textos, el Espíritu Santo está ahí. Pero cuando crecemos, mi hermano, a veces nos volvemos negligentes, flojos. Pensamos que siempre Dios nos va a estar ayudando. No, no es así. Ya adultos, ya mayores en nuestra vida cristiana, debemos de hacer bien nuestra tarea. Debemos ponernos a estudiar bien la Biblia. Si no lo hacemos, Dios nos va a poner en apuros. Y nos va a poner en apuros para avergonzarnos, para hacernos entender que debemos, no importa los años que tú tengas, debemos de seguir leyendo su palabra. A veces hay personas que llegan a nuestra casa, voy a hacer esta ilustración, con un palillo de dientes como espada, así, queriéndote mover el tapete. Y tú te espantas, te asustas, no sabes ni cómo responderles. Tú tienes una espada poderosa, que es la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios y que es tu responsabilidad saber usarla bien. Es el arma que debemos de saber manejar bien. Vamos a escuchar qué le dice Pablo a Timoteo, a su discípulo Timoteo, a este joven, que a veces le faltaba carácter según el perfil de sus cartas a Timoteo. Fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien. Este es el texto clave de la
primera disciplina del discipulado que usa bien la palabra de verdad. La traducción literal es que corta bien, que divide bien, que es exacto, que divide bien la palabra. Pablo hacía carpas y como todo carpista tenía que cortar bien, exacto, las medidas para poder armar una carpa. Es como decirlo un sastre, hay que hacer cortes exactos para poder pegar bien y que quede exacto. Pablo por eso usa esa misma frase y es posible que tenga en su mente la misma idea de una espada que corta bien. Pero vayamos a otro texto, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y versículo al 16, 14 al 16. Fíjate bien. Pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. Esto le está hablando Pablo a Timoteo. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mi hermano y mi hermana, Timoteo era un joven, tenía a su abuela, su mamá, creyentes, la instruyeron desde pequeño en la escritura. Ahora Pablo le está diciendo, persiste tú, persiste. Y es lo mismo que en esta tarde nos está diciendo el Espíritu Santo, nos está diciendo Pablo, persiste, la palabra es útil. Así que utilízala, adiéstrate, entrénate. No sé qué me da cuando iglesias ponen su mira, su enfoque, su visión en otras cosas y no en lo que es la Biblia, porque la Biblia es útil para enseñar, para redarguir. Es un ministerio que el mismo Espíritu Santo nos ayuda, pero es nuestro enfoque que tenemos que hacer, es la Biblia. La Biblia. También vamos a ver 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 2. Es precioso. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Bueno, 3 verbos que quiero ver rápidamente. Y todos estos verbos atacan a nuestra mente o tienen que ver con nuestra mente, tienen que ver con nuestra manera de pensar. Primero, reprende. Tú y yo como creyentes, esto implica dar argumentos y dar evidencias bíblicas. Tenemos la palabra de Dios, tenemos bastantes textos. Hay una frase que lo tenía una iglesia por allá en Estados Unidos, una iglesia hispana, toda una Biblia para leerla y toda una vida para vivirla. Que eso sea también, que eso pueda encarnar en nosotros, en nuestro corazón. Debemos dar argumentos, debemos no de una manera solamente razonable, sino vivencial también, lo que estamos viviendo como creyentes. Eso es reprende. Pero la otra es redarguye. Redarguye implica tocar a la gente en aquello donde les duele en un sentido bíblico y ético. Con base, claro está, en la palabra. Hagamos nuestro aquel dicho que dice, la verdad no peca, pero incomoda. Y tenemos que decir la verdad, aunque incomode. Y por último, exhorta. Y esto tiene que ver con nuestras emociones. Toca el corazón de las personas, persuádeles. En todo esto, mi hermano y mi hermana, necesitamos usar bien la palabra de verdad. Así que vamos a las conclusiones. Y estas conclusiones van a ser un poquito largas, no van a ser muy cortas. Pero vamos a concluir. ¿Cómo vamos a concluir? La palabra de Dios desnuda nuestra realidad. No hay nada oculto. La misma palabra en sí misma nos desnuda. Nos podemos ver, es un espejo
que no solamente vemos lo de afuera, vemos lo de adentro también. ¿Qué hace la palabra de Dios? El pecado, nuestro pecado es manifestado. Siempre cuando vamos a la Escritura y leemos, podemos ver que la misma palabra nos dice qué pecado estamos haciendo. También la palabra del Señor, vemos ahí, la culpa es conocida. Nos sentimos culpables porque la palabra misma en sí hace eso. Nos pone, nos desnuda, habla de nuestra realidad. El ser humano queda avergonzado. Muchas veces venimos a la iglesia, escuchamos una predicación. Yo cuando estudio este texto, de repente, yo sé que el Espíritu Santo, la palabra de Dios está avergonzándome porque dice, mira, estás mal, así no es. Pero eso lo hace la palabra de Dios. El evangelio es proclamado cuando hablamos de la palabra. La salvación de Cristo Jesús, en Cristo Jesús está exponiéndose. La redención es revelada y Cristo es exaltado. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Pero no solamente eso. La palabra del Señor, aparte de desnudar nuestra realidad, nos regenera, es realizada. Esta regeneración se hace en el creyente, porque dice Pedro, somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mi hermano y mi hermana, la palabra de Dios ahuyenta las dudas, quita nuestros temores y nos asegura una salvación. Y es la que vence a Satanás en medio de esta lucha. Segunda conclusión. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Ese era el deseo de Pablo. Ese era el deseo del Espíritu Santo para la carta de los Colosenses. La iglesia evangélica, los peregrinos, debe desear esto también. Tú como miembro, tú que asistes a la iglesia evangélica, los peregrinos, que la palabra de Dios more en abundancia. Dice la Escritura, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Eso lo dice Colosenses 3:16. Un paréntesis ahí, una nota de pie en este asunto. Hace mucho tiempo, 100 años posiblemente, yo todavía no vivía, pero según la historia, 100 años, 150 años, se llenaban a las iglesias para escuchar la palabra. Hacían campañas donde se predicaba la palabra y se llenaban grandes lugares. Wesley, todos esos personajes, los teatros se llenaban por escuchar la palabra de Dios. Hoy en día parece ser que lo único que hace que se llenen los estadios de evangélicos son los conciertos, es la música. Y una música muy sentimental, muy tierna, muy romántica. Pero desde mi punto de vista, poco bíblica. Necesitamos volver otra vez a la palabra de Dios y necesitamos cantar al Señor la palabra de Dios. Necesitamos usar los himnos, y no me estoy refiriendo a los himnos que tenemos como evangélicos, himnos que salgan de la palabra de Dios, cánticos espirituales que edifiquen al creyente, que estos cánticos hablen de lo que dice la Biblia. Considero que esa es una de las lagunas de las iglesias del pueblo evangélico. Pero bueno, cierro la nota de pie y sigamos con la tercera conclusión. Usemos bien la palabra de verdad, mis hermanos. Necesitamos tener una agilidad en el uso de la palabra. Hoy, con la tecnología, y está bien, hay que comprar programas también bíblicos con tecnología, pero a veces observo que en la iglesia
una Biblia, no saben usarla, no saben ni dónde está Mateo, no saben dónde está Malaquías, Amós. ¿A poco existe Amós en la Biblia? ¿Existe un libro llamado Amós? No, hombre, no sabemos. Necesitamos ver la Biblia, tocarla. Al menos eso nos puede ayudar a poder usar bien la escritura, bien la palabra, usar bien esta arma, porque debemos de manejarla bien. Mi hermano, en la lectura que hicimos al principio, usamos el texto que nos habla de la tentación de Jesús, que el diablo utilizó estos textos. Y algo que nos llama la atención, y espero que te llame la atención a ti, es que estos textos que el diablo utilizó para tentar a Jesús y que Jesús salió vencedor usando la escritura, no son textos muy conocidos en la Biblia. No eran textos muy conocidos. Para nosotros sí son muy conocidos porque lo rápido lo conectamos con la tentación de Jesús. Pero en el tiempo de Jesús no eran muy conocidos. No eran muy conocidos. Así que este punto, este detalle nos indica que debemos de leer toda la Biblia, los detalles más sencillitos que están, posiblemente que veamos insignificantes. A manera que estudiamos la Biblia podemos ver diferencias entre un verbo y otro verbo. Un ejemplo nada más y espero que ayude para poder expresar esto. ¿Qué pasaría si te preguntaran a ti o te dijeran en un argumento, te dijeran, ¿cuántas piedrecitas utilizó David cuando iba con Goliat? A ver, a lo mejor tú dices, oye, ¿cuántas eran? Sí, cierto. ¿Cuántos eran, mi hermano y mi hermana? Contesta ahí. Si dices 3, pen. Si dices 4, pen. Si dices 5, ok, ahí están. 5 piedrecitas. Y si alguien te argumentara, oye, ¿crees tú que David llevó esas 5 porque a lo mejor dudó que con la primera no le iba a dar a Goliat? Oye, interesante, ¿no? Oye, sí es cierto. Así, ¿y qué te argumentaran? Así que mi hermano, no es la primera. Dios nos da varias oportunidades. Si no la hiciste con esta, la vas a hacer con otra. Y van a empezar a decirnos tantas cosas utilizando eso. Es muy sutil. ¿Qué respuesta podemos darle? Porque cuando vemos a David que va contra Goliat y que dice, tú vienes conmigo con jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo no veo ahí duda en David. Yo no veo como que está titubeando a ver si no le da con la primera, le va a dar con la segunda o con la tercera o la cuarta. Bueno, quiero decirte que Goliat era de Gat y era de un gateo de Gat. Y en 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 14, dice que de los gigantes descendientes de Gad, había 4 hijos, los cuales eran hijos de Goliat. Así que una manera muy práctica, y algunos estudiosos ven ahí, David sabía, aunque la escritura en el texto de Samuel no nos lo dice, David llevaba 5 piedrecitas, no solamente para Goliat. Si salían sus hijos, era con las mismas que iba a utilizar esas 4 piedrecitas. Estos eran gigantes que tenían 6 dedos en cada mano. Imagínate, eran unos monstruos, mis hermanos. Pero bueno, solamente es un ejemplo de que en aquellos detalles tan pequeños, ahí también el diablo puede atacarnos y debemos de conocer bien la escritura, armarnos bien y salir, entrenarnos y poder manejar bien esta arma que tenemos. Mi hermano y mi hermana, vamos a orar. Vamos a orar al Señor, que el Señor nos ayude en medio de esta lucha espiritual, en medio de esta guerra espiritual contra las huestes del mal, contra el diablo, contra el mundo, contra la carne, contra principados, contra potestades. Sepamos bien usar esta arma,
la palabra de Dios. Oremos. Señor, primeramente te damos gracias por tu palabra, porque tú nos las das, Señor. Somos un pueblo bendecido porque tenemos tu palabra. Y muchas personas han muerto por que llegue esta palabra a nuestra vida en nuestro idioma, Señor. De eso la historia da testimonio, Señor. Gracias. Parece ser que hoy el pueblo evangélico es el pueblo que tiene más Biblias en su casa. Pero desgraciadamente poco se usa o la sabe usar y se lee de una manera diligente. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos si no hemos hecho bien la tarea. Ayúdanos, Señor. Reconocemos, Padre, que tú nos corriges con tu palabra, que es útil para transformarnos, para prepararnos para toda buena obra, para perfeccionarnos, Señor. Señor, danos tu palabra, aliméntanos con tu palabra, que sepamos que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de tu boca, Señor. Que podamos vivir tu palabra, no solamente tenerla de una manera intelectual, Señor. Ayúdanos porque la palabra que tú nos das, Señor, es nuestra seguridad y es una protección en medio de esta lucha. La palabra es un arma poderosa si la sabemos utilizar bien. Debemos ir a la lucha con esta palabra en la mano para poder pelear y poder vencer, porque en ti somos más que vencedores, Señor. Es tu espada. Señor, que tu iglesia, tu pueblo, tus hijos, tengan la disposición tierna en cuanto a tu palabra y que puedan recibir tu palabra como lo que es, palabra de Dios, y que transforme nuestras vidas. Ayúdanos, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser lectores de tu palabra, hombres de un solo libro. La gloria sea para ti en Cristo Jesús. Amén y amén.